Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Aranda Gabriela. Soy médico de la residencia de neonatología y de forma conjunta con la doctora Delgado Dayana y la colaboración de la doctora Ruiz Dolores y el doctor Huerta Fernando, vamos a presentar en este capítulo el catéter umbilical en la urgencia, es decir, cómo establecer un acceso intravascular rápido durante la reanimación. Dentro de los contenidos vamos a presentar las indicaciones primarias y secundarias, las contraindicaciones previo a la colocación, los materiales, es decir, elementos necesarios para llevar a cabo este procedimiento, la técnica, las complicaciones y por último vamos a mostrar un video a modo de síntesis. En cuanto a la introducción, es un acceso rápido y confiable al sistema vascular del recién nacido en estado crítico. El cierre generalmente ocurre aproximadamente una semana después del nacimiento. La vena umbilical tiene una longitud de 2 a 3 centímetros y un diámetro de 4 a 5 milímetros, que luego se une a la vena porta izquierda y al conducto venoso. Esta ruta intravenosa directa de acceso rápido en el recién nacido es importante anticiparla al uso de drogas como la adrenalina cuando el paciente ya no responde a la ventilación con presión positiva, y en este momento es donde un miembro del equipo de reanimación deberá prepararse para colocar el catéter venoso umbilical, mientras otros dos operadores van a continuar realizando la ventilación con presión positiva y el masaje cardíaco. En cuanto a las indicaciones primarias, acceso vascular de emergencia para la infusión de líquidos como la solución fisiológica y de medicamentos como la adrenalina, la extracción de sangre, el acceso venoso central a largo plazo en lactantes con bajo peso al nacer, como también dentro de las indicaciones primarias encontramos la exsanguinotransfusión. Dentro de las secundarias, el control de la presión venosa central si el catéter atraviesa el conducto venoso, útil en el diagnóstico del drenaje venoso pulmonar anómalo total debajo del diafragma. En cuanto a las contraindicaciones, presentamos la onfalocele, la onfalitis, la peritonitis, la enterocolitis necrotizante forman parte de las patologías en donde está contraindicado la realización de este procedimiento. Los materiales que debemos tener para poder realizarlo: un catéter umbilical unilumen, como podemos observar en la imagen, que de acuerdo al peso del paciente será el diámetro de 3 a 5 French en los menores de 1500 gramos y de 5 French cuando superen este peso. También tenemos que tener una llave de 3 vías y una jeringa para poder administrar la medicación. En cuanto a la técnica, la preparación, previo a un lavado de manos, ¿sí? Correcto, tenemos la colocación de guantes estériles y la apertura de un campo en la región umbilical. Debemos purgar el catéter con solución fisiológica. Acá podemos observar el paciente que está siendo abordado, un RCP. En la cabecera del paciente, hacia la cabeza del paciente, tenemos el operador que está realizando las compresiones torácicas. Hacia la izquierda del paciente, el operador que realiza la ventilación, y en el espacio sobrante, que es hacia la derecha del paciente, va a ingresar el tercer operador que va a llevar a cabo esta técnica. Si bien se debe intentar usar una técnica estéril, como podemos observar en la imagen, un campo estéril, los operadores con guantes estériles y con el equipo correspondiente, hay que equilibrar la necesidad de asegurar rápidamente el acceso venoso de emergencia con el riesgo de la posibilidad de introducir infecciones. Si se necesitara un acceso central
Luego de la estabilización se quitará el catéter venoso umbilical de emergencia, ¿sí? Para poder colocar un nuevo catéter usando una técnica completamente estéril. Acá podemos observar también que es importante llenar el catéter, ¿sí? Umbilical, ya sea de 3.5 French o de 5 French, de acuerdo al peso del paciente, con solución fisiológica, usando una jeringa que puede ser de 5 o 10 mililitros, conectada a una llave de 3 vías, ¿sí? Una vez lleno, cerramos la llave de paso hacia el catéter para evitar la pérdida de líquidos y la entrada de aire. Debemos cerciorarnos de saber en qué dirección se cierra la llave de 3 vías que utilizamos en nuestro contexto de trabajo. Siguiendo con la técnica, en cuanto al cordón umbilical, debemos realizar una higiene, ¿sí? Con solución antiséptica. Debemos realizar un nudo en la base alrededor de la gelatina de Wharton. Posteriormente cortar aproximadamente de 1 a 2 centímetros por encima de la línea de la piel. Siguiendo con las imágenes, podemos observar en la imagen de la derecha que el nudo se realiza por debajo de la piel, es decir, a nivel de la piel. Y esto es importante tener en cuenta, ¿sí? Que debemos asegurarnos de que esto no suceda para evitar el compromiso de la perfusión de la piel. Como dijimos, debemos limpiar el cordón umbilical con una solución antiséptica, realizar el nudo, ¿sí? En la imagen de la izquierda podemos observarlo, que está a nivel de la gelatina de Wharton. Y ese nudo, ¿sí? Se puede ajustar si hay demasiada hemorragia, pero después de cortar el cordón, ¿sí? En este momento es importante, en la imagen de la izquierda podemos observar cómo está el objeto con el que se va a cortar el cordón umbilical, ¿sí? El escalpelo, el bisturí. Es decir, el operador que esté realizando esta técnica debe brevemente, ¿sí? Avisar al equipo que tiene que detener las compresiones torácicas de forma breve, ¿sí? Advertir al equipo de reanimación que el objeto cortante está ingresando al campo. Se debe cortar el cordón umbilical por debajo de la pinza, ¿sí? Aproximadamente 1 a 2 centímetros por encima de la línea de la piel. Y se debe realizar el corte, ¿sí? En línea recta. En cuanto al catéter, la vena se verá grande, las dos arterias son más pequeñas. Se deberá introducir el catéter de 2 a 4 centímetros hasta que se aspire sangre, y si se introduce de más, debemos saber que existe el riesgo de infundir medicamentos al hígado. Acá podemos observar con la flecha amarilla que está indicando la vena, que se ve como una estructura grande, de paredes finas, que por lo general está siempre cerca de la posición de las 12 en la esfera del reloj. Las dos arterias umbilicales son más pequeñas, señalizadas con flechas blancas, y tienen paredes más gruesas y suelen quedar más juntas. Las arterias se enroscan dentro del cordón y su posición va a variar según el corte que el operador realice al cordón. Debemos introducir el catéter dentro de la vena umbilical, ¿sí? Recordar, estos 2 a 4 centímetros puede ser menos en pacientes prematuros, hasta que obtengamos el flujo de sangre. Cuando abra la llave de paso entre el bebé, entre el paciente y la jeringa, y se aspire suavemente, ¿sí? En esta imagen podemos observar en la izquierda cómo el catéter está introducido de forma correcta, superficial, entre 2 y 4 centímetros. De esta forma se evita lo que podemos observar en la imagen de la derecha, en que está introducido en hígado, con todas las complicaciones que esto conlleva, que ya las veremos. Muy bien. Después,
Conectamos la jeringa, ¿sí?, que contiene la adrenalina o el expansor de volumen al puerto disponible de la llave de 3 vías. Giramos la llave de paso para que esté abierta entre la jeringa y el catéter. Debemos asegurarnos de que no haya burbujas de aire en la jeringa, ¿sí?, ni en el catéter. Administramos la dosis adecuada y posterior a eso lavamos el catéter. Puede ser útil, ¿sí?, pedirle a un ayudante que infunda los medicamentos mientras el operador sostiene el catéter en su lugar. Después de haber administrado los medicamentos, se puede retirar el catéter o sujetarlo para tener un acceso intravenoso temporal mientras se traslada el bebé a la unidad de neonatología. Recordar que esta vía umbilical debe ser removida una vez que el paciente se encuentre estabilizado. Si se requiere continuar con un acceso endovenoso central, debe ser recanalizado según la técnica habitual de los usos de catéteres en UCIN, en la terapia intensiva. En cuanto a las complicaciones, infecciones, que era lo que hablábamos al principio, tromboembolismo, catéter mal colocado en el corazón y en los grandes vasos, eso también hablando de que se introduce de forma excesiva, produciendo de este modo derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, puede haber incluso perforación cardíaca, arritmias, trombo auricular izquierdo, endocarditis, infarto hemorrágico de pulmón o hidrotórax en el caso de que esté el catéter alojado, ¿sí?, o la vena pulmonar perforada. También dentro de las complicaciones, cuando el catéter está mal colocado en el sistema portal, ¿sí?, a nivel de hígado, la necrosis hepática con la trombosis de la vena hepática o cuando hay infusión de soluciones hipertónicas o vasoespásticas en los tejidos del hígado, quiste hepático, absceso, hematoma, hemorragias intraabdominales, ascitis, que va a ser secundaria a la extravasación de líquidos a través de un catéter que esté mal colocado, ¿sí? También la laceración hepática entra dentro de las complicaciones. Fíjense qué importante que es respetar los centímetros que tenemos que introducir del catéter y saber que no tienen que excederse de los 4 centímetros porque podemos conllevar a todas estas complicaciones. Ahora vamos a mostrar un video de forma ilustrativa que fue realizado por miembros de la residencia de neonatología, en donde vamos a poder observar cómo es la técnica de la introducción del catéter venoso umbilical. Observar ahora de forma práctica la canalización de vena umbilical. Acá los dos operadores reanimando, un tercer operador ingresa colocándose guantes estériles, la higiene del cordón umbilical con una solución antiséptica. Posteriormente se coloca el campo estéril. Como podemos observar, realizamos un nudo en la base alrededor de la gelatina de Wharton. Y el corte debe realizarse entre 1 a 2 centímetros de la piel. Avisamos que ingresamos el objeto cortante. Posteriormente exponemos las dos arterias y la vena. Vamos a poder ahí observar que la vena es más grande que las dos arterias. Acá el catéter umbilical, recordemos que tenemos 5 French y 3.5 French de acuerdo al peso del paciente. La llave de 3 vías. Introducimos el catéter de 2 a 4 centímetros. Vamos primero a aspirar para observar el retorno de sangre. Una vez que obtenemos sangre, vamos a infundir la medicación. Cerramos el paso de llave. Posteriormente y por último fijamos el catéter y recordar que esta vía umbilical debe ser movida una vez que el paciente se encuentre estabilizado si requiere continuar con un acceso endovenoso central.